Qué bendición, amados hermanos. Dios les bendiga muchísimo. Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Mejores Familias, un canal donde estamos subiendo material que puede ser de mucha bendición para que podamos conocer cada día más y más a nuestro Señor. Dios les bendiga mucho a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí en México, buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Qué bueno que se están conectando. Pedirles que se suscriban, que le den like, que le den compartir a este estudio bíblico, a estas transmisiones, porque queremos ser de bendición para otras personas. Así es que bueno, ya hemos terminado el capítulo 16, ya hemos terminado el libro de Romanos. Y bueno, vamos a hacer un recuento nada más para cerrar el año con este estudio bíblico maravilloso. Decirles, amados hermanos, que si usted desea conocer más al Señor, desea entender la vida cristiana, la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo, no solamente la religión cristiana, ¿verdad? Sino si usted desea realmente conocer al Señor, cada vez más y entender las doctrinas fundamentales de la vida cristiana, el libro de Romanos es una de las mejores alternativas. El libro de Romanos, amados hermanos, es sin duda una obra maestra en cuanto a doctrina se refiere. Vamos a hacer un recuento de toda la teología que está implícita en el libro de Romanos. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo está muy esmerado en esta carta por varias razones. Una es que no conocía la iglesia de Roma, parece ser que nunca la conoció físicamente la iglesia de Roma porque fue ejecutado. Así es que parece ser que no conoció la iglesia de Roma. Es una iglesia prominente, es una iglesia cuna del imperio, ¿verdad? La ciudad más importante, la capital del imperio romano. Es una iglesia creciente, es una iglesia perseguida, es una iglesia compuesta por gentiles y judíos, así es que de repente hay estas controversias con respecto a ciertos puntos particulares con respecto a la fe, ¿verdad? Entonces, Pablo se esmera muchísimo, pero además creo yo que la revelación que Dios le da a través del Espíritu Santo en esta carta es un precedente para todos los cristianos de todas las épocas. Así es que, amados hermanos, pues vamos rápidamente, ¿verdad? Vamos rápidamente al libro de Romanos. Vamos a aprovechar para que usted haga sus anotaciones, raye su Biblia. A algunos no les gusta rayar su Biblia. La verdad es que una Biblia rayada se ve muy bonita, se ve usada, pero saque su cuaderno, saque su dispositivo móvil, haga anotaciones y yo le hago la invitación a todos a que comenten, pregunten y si no, por lo menos saluden, repórtense para saber que no estoy solo. Dios les bendiga muchísimo. Libro de Romanos. Vamos a hacer un recuento rápidamente. ¿Qué es lo que estuvimos aprendiendo en esta maravillosa carta? Vamos allá. Vamos a partirlo. Vamos a ver los primeros capítulos 1 al 3. Ahora, acuérdense, hermanos amados, que es una carta también temprana, ¿verdad? De repente nosotros pensamos que la palabra de Dios tardó mucho tiempo en escribirse, pero no, en realidad no. Es la carta del apóstol Pablo a los romanos es una carta, ah, podemos decirlo así, es una carta antigua, ¿verdad? Nosotros aproximadamente podríamos decir que la carta se escribió por ahí del año 54, 55, ¿verdad? Cuando Pablo estaba en Corinto. Cuando Pablo estaba en Corinto se cree que escribió esta carta, porque tenemos varias referencias, ¿verdad? De hecho, ¿se acuerdan que en el último capítulo, vimos cómo está todo el equipo de Pablo y saludan, ¿verdad? Les da la oportunidad de saludar a la iglesia de primera mano. Así es que aproximadamente esta carta se escribió en los años 54, 55 después de Cristo, apenas
apenas 20 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el primer gran bloque de enseñanzas está en los capítulos 1 al 3. Y en estos capítulos el apóstol Pablo aborda el tema del problema del ser humano. Así es como en esta división Pablo aborda el gran problema del ser humano, ¿verdad? Primero, nosotros tenemos el capítulo 1 del versículo 18 al 32, ¿verdad? ¿Y por qué a partir del 18? Porque los primeros versículos Pablo habla acerca de sus deseos de ir a Roma, ¿verdad? Y son temas más generales. Pero si nos enfocamos en lo que es la doctrina, el primer gran tema que es, a ver, quiero aterrizar esto. Lo que yo pretendo, o lo que pretendemos con este estudio bíblico es resaltar las doctrinas más fundamentales, más elementales de la vida cristiana, de la vida en Cristo. Por lo tanto, voy a hacer énfasis en esas doctrinas, si me voy a detener en esas doctrinas para poder, ¿verdad?, avanzar, ¿sale? En lo que compete a la vida cristiana. ¿Sí? Por ejemplo, capítulo 1, versos 16 y 17, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Los primeros versículos del capítulo 1 nos van a mostrar como un panorama general de todo lo que va a ser la carta de los Romanos. Y el primer gran tema es la condenación. Todos pecaron, todos están condenados. La humanidad está bajo condenación. Versículos 18 al 32, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, etcétera, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 31 y 32. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Entonces, este primer apartado, Pablo deja muy claro. Dios se ha revelado. Dios, hay una ley natural, ya lo hemos hablado mucho, hay una ley natural en nuestro interior que nos da conciencia de la existencia de Dios. Por el otro lado, Dios se ha revelado a través de su creación. No hay una excusa para decir, no, es que yo nunca supe nada de Dios y por lo tanto Dios es injusto porque ¿cómo me va a condenar si yo nunca supe nada de Dios? Mentira. La Biblia dice que Dios se ha revelado a todas las personas, por lo menos, los más ignorantes, para los que tuvieron menos suerte, por así decirlo. Dios se reveló a través de la creación y a través de una ley natural. Entonces no hay excusa. Pero ¿qué hizo el ser humano? El ser humano rechazó a Dios, se entregó a su pecado, se entregó a sus deseos carnales, se hizo dioses, se hizo imágenes, adoró las imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Una lista larga ahí.
El primer tema que Pablo pone sobre la mesa doctrinalmente para la vida cristiana es esto. Debemos de entender que la humanidad toda está bajo condenación. Y este tema Pablo lo va a desarrollar a lo largo de toda la carta. Recuerden ustedes aquel versículo, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La humanidad está bajo condenación. Esa es la afirmación, esa es la aseveración primaria. Todos pecamos. No hay manera que el hombre pueda acercarse a Dios porque todos pecamos. El hombre es culpable. Verso 27, por ejemplo, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces el ser humano decidió matarse. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque el ser humano se entregó a su concupiscencia, se dejó llevar por sus deseos carnales, por sus pasiones, por su pecado y afrentó a Dios. No hay nada inmundo que pueda siquiera acercarse a la presencia de Dios, porque Dios es santo, Dios es perfecto. Entonces, este es el primer tema. Eso nosotros lo podemos ver en el capítulo 1, todo el capítulo 1, ¿verdad? Para generalizar, ¿sí? La humanidad decidió, por su propia voluntad, por su libre albedrío, decidió entregarse a una mente reprobada. Y desde la eternidad, Dios se ha revelado, su ira se ha revelado contra toda impiedad e injusticia. Desde la eternidad Dios es santo. Dios no ha cambiado. Desde siempre, desde la eternidad, antes que el tiempo existiera, Dios es santo y no permite inmundicia delante de su presencia. Ese es el primer gran tema. Luego, segundo tema, el juicio de Dios es perfecto y justo. Capítulo 2. Ahora, todos los hombres pecaron, todos los seres humanos pecaron. ¿Vale? Todo el ser humano es pecador. Todos los seres humanos, todos los seres humanos son pecadores. ¿Ok? Entonces, Dios es injusto. ¿Por qué me condena si ni siquiera conozco a Dios? ¿Por qué me condena si ni siquiera yo tengo la culpa? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Entonces, muchos podrían decir, o quizá le dijeron a Pablo cuando recibieron la carta, bueno, pero Pablo está mal. ¿Cómo es eso? Ahora todos estamos bajo condenación. Y Pablo vuelve a afirmar, sí, todos estamos bajo condenación hasta que Cristo nos redime. Ahora, el siguiente punto que Pablo pone sobre la mesa es este. El juicio de Dios es perfecto. Dios es perfecto. Dios es justo. Quiero que veamos, ¿sí? El juicio de Dios es imparcial. Dios no tiene preferencias por los judíos. Amados hermanos, durante todo el año y aprovechando la carta de Romanos, he tratado de llevarlos a través de la escritura a entender que el pueblo de Israel no merece un fanatismo, no merece una adoración, no merece una exaltación por el simple hecho de ser judíos o de ser Israel. Porque el pueblo de Israel fue un instrumento en las manos de Dios que Dios utilizó para un propósito específico. Pero cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, para que todos los que en él crean sean salvos. Por lo tanto,
Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay romano, solamente hay pueblo de Dios. Y lo que Pablo está diciendo en este segundo apartado del capítulo 2 es, Dios es un juez justo. Pero además que Dios es un juez justo, Dios es un juez perfecto que juzga con justicia, con rectitud, con perfección, sin, ¿cómo podríamos decir? Sin favorecer a nadie. En este sentido, de la perfecta justicia de Dios, Dios no va a favorecer a nadie. No, es que lo voy a favorecer a él porque ofrenda más. Lo voy a favorecer a él más porque ha hecho un pacto y dio las escrituras de su casa. Lo voy a favorecer más a él porque lleva 50 días pegado a sus rodillas orando. No, Dios es un juez justo, pero además es imparcial. Es decir, no tiene preferencias. Y esto hace este realce el apóstol Pablo por el problema de los judíos y los gentiles. Ya les decía yo, la iglesia de Roma está compuesta por judíos y gentiles. Vamos a ver algunos versículos del capítulo 2. Capítulo 2, por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es decir, el ser humano sí es imperfecto, el ser humano sí es juicioso, el ser humano sí juzga, el ser humano sí levanta el dedo y en lo que condenas a otros, te condenas a ti mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Amados hermanos, Dios nos ha dado una oportunidad para vivir en su justicia. Es cierto, el ser humano es juicioso, es cierto que el ser humano tiene estas debilidades, pero dice el Señor, sí, dice el Señor que Él pagará a cada uno conforme a sus obras, que le dará vida eterna a los que perseveran en obediencia, en el bien hacer. Ahora bien, poniendo esto, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de los judíos y la ley. En la época del apóstol Pablo, los judíos, había lo que nosotros ahora llamamos los judaizantes, ¿verdad? Esta secta, esta corriente cristiana que se aferra a seguir practicando los rituales judíos. He aquí tú tienes el sobrenombre, estoy leyendo el capítulo 2, versículo 17, tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas la mejor. Confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos versículos es, ya no hay ninguna ventaja de que seas judío. Fíjense lo que dice el 26. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley. Y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío. Esto es muy importante, amados hermanos, esto es muy importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, en donde la política se ha apoderado de la iglesia, ¿verdad? Y han despertado un montón de profecías con respecto al pueblo de Israel. Pero vayamos a la escritura y seamos
Seamos muy honestos. Amados hermanos, seamos honestos con la palabra de Dios. Fíjense que muchas veces el ser humano es confrontado por la verdad, pero cuando es confrontado por la verdad, no nos gusta que nos confronten con la verdad. Y entonces buscamos excusas, buscamos pretextos, nos enojamos, decimos, no, pues así soy, así creo, así me enseñaron, tú estás mal, y la verdad confronta. Pero si somos honestos, amados hermanos, y realmente nosotros queremos obedecer la palabra de Dios y nosotros queremos conocer a Dios a través de su palabra, tenemos que tomar la palabra de Dios como es. Capítulo 2, versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Se dan cuenta? Sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, un espíritu no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ya no hay, hermanos, yo creo que nunca ha habido como tal una preferencia porque Dios es justo. Recuerdo que nosotros en la Biblia tenemos muchos casos de personas que no eran judías y decidieron hacer lo necesario para ser parte del pueblo de Dios y a pesar de que eran gentiles, Dios les dio la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. La misma Rahab, ¿verdad? La misma Ruth, ¿verdad? De donde proviene nuestro Señor Jesucristo. No eran 100% judíos, no eran judíos ni siquiera. Entonces Dios siempre abrió una puerta, ¿verdad? De oportunidad a todas las personas. Creer, hermanos, actualmente, creer que el judío, por ser judío racial, tiene una ventaja con respecto a Dios, creo que es un grave error y que pone en entredicho la justicia y la soberanía perfecta de Dios, el amor perfecto e incondicional de parte de Dios. Bueno, ese es el segundo tema que el apóstol Pablo plantea. El siguiente punto, capítulo 3. Capítulo 3, todos somos pecadores. Fíjense ustedes, amados hermanos, de verdad yo les animo, de verdad familia, les animo mucho a que estudien el libro de Romanos, vuélvanlo a leer después que hemos tenido todo este viaje, ¿verdad? Todo este viaje superficial, porque realmente fue algo muy práctico. Pero yo les invitaría a que ustedes mismos vuelvan a tomar su Biblia y lean el libro de Romanos ahora con todas estas herramientas y con todo este enfoque doctrinal y se van a dar cuenta de la claridad de Cristo y la claridad de su mensaje. Nosotros complicamos las cosas siempre con nuestra religiosidad, nuestro legalismo, pero la palabra de Dios es práctica. Y fíjense cómo va ordenando Pablo los temas teológicos. Primero, la humanidad está en condenación. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios, no por injusticia de Dios. No, es que Dios, el diluvio, destruyó toda la tierra. Sí, pero les dio más de 100 años de oportunidad. ¿Y la gente qué hacía? Hoy tiraban de a loco a Noé. La gente tiraba de a loco a Noé. Vamos, hermanos, no hay una injusticia de Dios. La humanidad está bajo condenación porque ha rechazado a Dios. Número dos, el juicio de Dios es perfecto y es justo y dará a cada uno su correcto y justo pago. No importa si es judío, no importa si es rabino, no importa si es un descendiente pura sangre de la tribu de Benjamín o de la tribu de Leví o de la tribu de Judá. Si no está en Cristo, sufrirá las consecuencias del pecado. Porque Dios es perfecto. Ahora capítulo 3, todos somos pecadores. Todos somos pecadores, no hay justo ni aún uno. Podemos adelantarnos hasta el versículo 9, porque los primeros versículos del 1 al 8, Pablo sigue hablando acerca de la circuncisión, acerca de los que son pueblo, los que no son pueblo. Y llegamos al capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Que quiénes? Que los judíos.
Entonces Pablo ya les dio con todos los judíos, ya les dijo, oigan, no se vayan, no se vuelen. Ustedes ya no son los consentidos, no son los consentidos. Si ustedes creen en Cristo, se van a salvar y tendrán vida eterna. Si ustedes no creen en Cristo, no creen en el Mesías enviado, se van a perder, se van a condenar. No hay más. No, que yo soy judío, que es que yo soy de la descendencia de los fariseos, soy de la descendencia rabínica. ¿Qué importa de dónde vengas? ¿Qué importa si eres nieto del mismo sumo sacerdote? Si tú no estás en Cristo, y eso es importante, te vas a perder. Dicho todo eso, ¿verdad? Pablo dice que pues somos nosotros mejores que ellos. ¿Quiénes? Los gentiles. Son los gentiles mejores que los judíos. Como ya les dimos con todo, Pablo ya se les fue encima a los judíos, dijo, a ver, hey, tranquilos, que no se les suba. También ustedes tienen que recibir al Mesías. Ahora Pablo se va del otro lado de la moneda. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies corren presurosos para derramar sangre, etcétera, etcétera. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Empezamos a introducir un tema interesante, un tema complicado, ¿no? Todos somos pecadores. Debemos de entender eso, ¿no? Mientras el ser humano no reconozca que es pecador, no va a poder tener salvación. Porque para ser salvos debemos ser salvados. O sea, para entrar en la vida eterna tenemos que ser salvados. Pero para ser salvados debemos ser conscientes de qué. Porque si no, sí es que tienes que ser salvado. Sí, quién sabe de qué, pero que Dios me salve. No, tienes que entender que somos pecadores. Tienes que entender eso. Pablo lo que dice aquí es, bueno, en ese sentido, todos somos pecadores. Dios envió la ley a Moisés, tenía un propósito la ley, y aquí empieza a plantear el propósito de la ley, ¿verdad? Exhibir el pecado. ¿Sale? Verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cristo, siguiente tema. Entonces llevamos 3 temas. Siguiente tema, vamos en el capítulo 3. Ya estamos en el capítulo 3 del libro de Romanos. Estamos haciendo un resumen, amados hermanos. Estamos recapitulando toda la riqueza espiritual que hay en el libro de Romanos. Todos somos pecadores. Ahora el siguiente, verso 21 en adelante. Cristo es la manifestación de la justicia de Dios. Cristo es la manifestación de la justicia, es decir, la justicia de Dios, toda la perfección, la plenitud de la justicia de Dios está manifestada en Cristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero ahora la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amados, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención
que es en Cristo Jesús, de quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, lo que aquí el apóstol Pablo quiere recordarnos es que la ley tenía un propósito también, no salvar, porque nadie puede salvarse por la ley, nadie pudo. Entonces, ¿para qué envió Dios la ley? Bueno, Dios envió la ley porque para revelar el pecado. O sea, cuando Dios manda la ley, lo que Dios está haciendo es, voy a demostrarles, voy a exhibir el pecado, voy a demostrarles que con nada ni nadie puede haber salvación, sino solamente por medio de él. Entonces, Dios envía la ley, falla, y ahora viene la manifestación de la justicia de Dios en Cristo. En Cristo. Dice así la Biblia. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe de la circuncisión y por medio de la fe los de la incircuncisión. Amados hermanos, Cristo es la manifestación total de la justicia de Dios. ¿En dónde podemos ver la justicia de Dios en Cristo? ¿Por qué? Porque solamente Cristo es el único que puede pagar el alto precio de nuestros pecados, que es la misma vida. Así que, amados hermanos, regocijémonos porque estamos en Cristo y por lo tanto justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En estos primeros 3 capítulos, amados hermanos, aquí vamos a ir cerrando. En estos primeros 3 capítulos, nosotros ya empezamos a ver hacia dónde va el apóstol Pablo. Entonces, lo más básico de la vida cristiana es esto, entender que la humanidad está condenada por su decisión, por su pecado. Que Dios es perfecto, que no tiene preferencias, que no importa de qué tribu seas, tu tatarabuelo, si tú no estás en Cristo, estás perdido. Porque todos somos pecadores. Tenemos que entender eso. No hay justo ni aún uno, ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Y entonces, como todos estamos condenados, si no pasara nada, Dios sería injusto. Pero como Dios es justo, envió a Jesucristo para hacer la manifestación de su justicia. Amados hermanos, qué maravilloso. De verdad, yo les animo a que estemos meditando mucho la palabra de Dios y estemos profundizando en la palabra de Dios. Lo que yo les estoy presentando, amados hermanos, es meramente un pincelazo, solamente una ojeada de la Biblia. No sin recalcar que obviamente hay una preparación, hay una dedicación al estudio, pero amados hermanos, el libro de Romanos es muy profundo. ¿Cuál es la recomendación? Lea la palabra de Dios. Vuelva a leer versículo a versículo, capítulo a capítulo, y usted va a descubrir la grandeza de Dios y su palabra. Amados hermanos, que el Señor les bendiga mucho, que Dios les guarde, que Dios les fortalezca. Nos vemos la siguiente semana aquí en el estudio bíblico del libro de Romanos. Nos vemos. Si usted puede asistir con nosotros a nuestra iglesia, lo esperamos todos los domingos. Que Dios le bendiga muchísimo. Que Dios le guarde y que Dios le fortalezca.